yo sabía de Jesús, pero no había desarrollado una relación con Él. And through this process of being in middle school and Y en todo este proceso, pasando por la escuela media y la escuela superior, the enemy like literally took control over my whole life. el enemigo literalmente tomó control de toda mi vida. Because I had this thing in my mind que era mi culpa que todo pasó como pasó porque era yo. Porque yo crecí con este sentimiento de culpa, puesto que había sido testigo de todo y que todo había pasado y había pasado por mi culpa. Ese era mi sentir, fue el bombardeo que el enemigo me vendió. That it was my fault that my parents split up. It was my fault that I was put into the foster care system. It was my fault. Yo tenía en mi cabeza que era mi culpa que mis padres se hubieran separado, era mi culpa que estuviéramos en las casas del Estado, era mi culpa que todo este caos estuviera pasando. Because I could have made a difference because I was the nice girl in the house. Yo decía, pero yo era la niña buena, yo pude haber hecho una diferencia, pero no lo hice. And through that, I fell into depression. Caí en depresión. In middle school, I became bulimic. Y estando en la escuela, en la middle school, because I wanted to be like the rest of the girls. Quería estar como lucir como el resto de las niñas. I was a little chunky back then. Era un poquito gordita en ese tiempo. And I hated myself. Y me odiaba a mí misma. I hated myself. Me odiaba a mí misma. And I didn't understand the concept. How can a God who lives up there, can love something like this? No entendía ese concepto, cómo ese Dios que está allá puede amar a algo como esto. And then high school came along and I just became rebellious. Luego entré a la high school y me volví rebelde. And foster parents were like, si tú haces una vez, you're gonna leave or whatever. Mis padres adoptivos me trataban de corregir. They will always have grace over me, and it was God, literally. Pero también extendieron gracia sobre mí, definitivamente era Dios a través de ellos. I attempted to kill myself multiple times. En múltiples ocasiones intenté cometer suicidio. And one of the children here in the church said, "What are those scars in your hand?" Algunos niños me preguntaron qué son esas heridas que tienes, esas cicatrices en tu mano. And I used to be ashamed of those scars. Y yo anteriormente sentía vergüenza de estas cicatrices. But I used to cut myself because I didn't want to hold the pain. Y era porque yo me cortaba, porque ese dolor de cortarme me ayudaba a superar el dolor que llevaba dentro. Because I did not see purpose. I did not see purpose at all. Yo no veía propósito en mi vida. I felt like no one loved me because my parents forgot about me. Yo sentí que nadie me amaba, comenzando porque mis padres se olvidaron de mí. And I was drowning in my own guilt. I was drowning in my own loneliness. Yo me estaba ahogando en mi propia culpa y en mi propia soledad. Till one day, hasta un día, Jesus came to me. Ese día en que Jesús In vino. literally the strangest way. Y literalmente vino de una manera tan rara. I became a Christian through a skit. Un drama. Yo recibí a Jesús a través de un drama. Estaba haciendo que nosotros nos dijeron a una dramita que vamos a hacer una campaña y ellos me dijeron porque yo participaba en la iglesia pero no era entregada a Cristo y me dijeron I want you to do this skit and I don't know if you guys know called the everything skit. Y ellos me dijeron pues queremos que participes en este dramita. And this skit habla protagonista y es cuando una niña está con Jesús por primera vez y she's dancing with Jesus y en este drama se representaba el tema de que hay una niña que conoce a Jesús por primera vez y entran en esta danza con Jesús. She's dancing with Jesus. Y ella está bailando con el Señor. And he's showing her the creation, the world, and all the beautiness that it was. El Señor está enseñando toda la belleza de la creación, de las cosas que Él ha hecho. And I was there, and I was like, okay. Y yo estaba ahí haciendo ese papel. And no sabiendo, not knowing that yo iba a encontrar, I was going to have an encounter with the Lord at that moment. Yo no sabía que yo iba a tener un encuentro con el Señor Jesús. So during the drama, había 5 escenas. Así que durante ese drama, voy a
decir con escenas. So as I was dancing with Jesus, the enemy grabs me. Así que mientras en el drama, el papel que representaba, estaba danzando, bailando con el Señor, el enemigo viene y me agarra. And the demon of, what's that called? The demon of drinking, the demon of suicide, the demon of a model walking by. Y el demonio del suicidio, el demonio del alcoholismo, el demonio de pretender ser modelo, The demon of boys and the lust and all that stuff. el demonio de la lujuria So, y de enredarse con chicos. all this throughout the scene. Todo esto entra en escena. Cuando el primer demonio en el drama comes and gets me, Cuando viene ese primer demonio y me agarra en el drama, I hear the voice of the Lord audibly yo escuché la voz audible del in my Señor ears, en mis oídos, through every escena, telling me that while you went through this, I was still there. a través de todas las escenas de este drama. Aleluya. Esa voz When you decía, went through this, cuando pasaste por I esto, was still yo there. estaba ahí. And you Aleluya. see Jesus in the Pasaste corner por trying to get my esto, yo attention estaba ahí. again. Y veo que Jesús está como en una esquina tratando de llamar mi And when you atención went through this, y I was still diciéndome, there. mientras tú pasabas por esto, yo estaba todavía Gloria a ahí. Dios. No sabiendo que ese drama era mi vida entera. Aleluya. No sabía till that moment No lo supe hasta ese momento. that, and that's why I went through all of that, because yo pensaba que Dios no estaba ahí. Y eso me hizo reflexionar porque todo este tiempo yo pensaba que Dios no estaba I felt ahí. like He wasn't there in my life. Like He was silent. He was distant. Siempre creí que Él estaba, pero o que Él no estaba, silencioso, distante. But knowing that He, as I was cutting myself, as I was throwing up, as I was with the guys and going all over the streets, like He was there through it all. Pero entender esto, que mientras que yo era bulímica y vomitaba, o cuando me cortaba las manos, o cuando estaba en depresión, o cuando me enredaba con los chicos, llegar a esta When my realización que parents Dios estaba abandoned ahí. me, He was there. And in this skit, the demons, you know, in the last, I have the gun in, trying to kill myself, and then I throw it. En la última escena yo estoy ahí en el drama y los demonios me tienen tan atrapada y tengo ya un arma que la estoy apuntando en la cabeza. And I throw it, and the song goes, "You're all I want, you're all I need." Y de And I repente, run to Jesus. y de repente en el drama yo tengo que tirar el arma y empieza a sonar una canción que dice, tú eres todo lo que yo quiero, tú eres todo lo que yo quiero, y yo empiezo a correr hacia Jesús. And I run to Jesus, but the demons are preventing me from going to Y Him. yo estoy intentando correr hacia Jesús, pero los demonios And me I'm están running, impidiendo. and I'm literally running. I'm like trying to get to Him porque I encountered Jesus at that moment. Pero literalmente yo estoy tratando, luchando por correr hacia Jesús, pero los demonios me están impidiendo, no And me I dejan was libre. running and running and running till Jesus breaks it all. Entonces mientras estoy corriendo y corriendo hasta que llegó Jesús y Él lo quebranta todo, And He's here like this. y lo veo a Él con sus brazos abiertos, y yo corriendo hacia Él, And I'm like in the ground crying. Y- yo quedo tirada en el piso And the llorando. funny thing is, la presidenta de jóvenes dijo, nada más llora por llorar, no just fake crying. Pero yo estaba llorando de verdad. Aleluya. Estaba llorando y llorando porque, hombre, Señor, what just happened? El parte del drama yo tenía que llorar, pero pretender que lloraba era solamente así como un acto nada más. Pero yo literalmente estaba tirada llorando, estoy llorando tirada y me empiezo a preguntar, pero Dios, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar aquí? And then I'm there in the floor and Jesus takes me and He cleans me and He cleans me and I'm dancing with Him again. Y estoy tirada en el piso llorando y en el drama Jesús se acerca a mí, me toma dentro de Él y me empieza a limpiar y a limpiar y a limpiar hasta el punto en que ya podemos nuevamente retomar nuestra danza. That's how I encountered Y así Him. fue como yo tuve un encuentro con Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si ustedes saben que Lady
Cruz, la cantante, ella era the invited guest en esa campaña y el hijo iba a predicar, but her son couldn't preach. Pero el hijo de ella no pudo predicar. Because he was saying there is someone here that needs to give their lives to the Lord. Este día, en esta campaña de lo que les estoy narrando, el hijo de ella iba a predicar, el hijo de esta cantante iba a predicar, pero no podía predicar y no pudo predicar y dijo, porque en este lugar hay alguien that needs to give their lives to the Lord. Que necesita rendir su corazón a Jesús. And literally my heart was pounding and that was me y yo corrí al altar. Y cuando él dijo eso, mi corazón se ran explotaba y to the corrí al altar. altar. I ran to the altar and I was like, God, I've given my life to you so many times and I asked for forgiveness so many times. Y le dije, Señor, te he dado mi vida tantas veces y te he pedido perdón tantas veces. But today it's gonna be different. Like, yo entrego mi vida a ti. Pero hoy será diferente. Entrego mi vida a ti. Yo entrego mi vida completamente. You do what you want. You do it all in me. Tú, Dios, haz lo que tú quieres, lo que tú quieras hacer en mí. And I was 16 years old. Tenía 16 años. 16 guys. 16 years 16 años, jóvenes. Y Dios todavía puede tomar a un joven. He can. Dios puede And I tomar think la that's vida the del most joven. beautiful thing you can do is entregar tu vida a Dios cuando está in your youth. The best. Lo mejor que puedes hacer. Because the range that God can use you is amazing. Porque aquello que Dios puede hacer con tu vida es completamente admirable. So I gave my life to the Lord, and the first thing I started to do was pray. Lo primero que empecé a hacer fue Because orar. I used to see, I used to observe, no era boba. I'm like, yo necesito la oración, necesito las palabras para vivir, to be a real Christian. Para ser una verdadera cristiana necesito la palabra y necesito orar. And then through there, my life started changing. He started healing my heart. Así que Dios comenzó a sanar mi corazón. All that brokenness, solamente yo lloraba en la presencia. Yo solamente lloraba. Y yo no sabía por qué, es que Él me estaba sanando. He was healing my heart. Él me estaba sanando el corazón. Y yo pasaba la noche praying and being with God porque yo estaba tan enamorada de Dios. Y yo tenía mis planes. I had my plans. Yo tenía mis planes. I had my plans all because I was entering to be a junior in college. Yo tenía Or mis planes. senior, yeah. Porque ya iba a ser junior en el colegio. So, I had all my life planned out, be an FBI, go to the Olympics and run. I used to be great running. Ahora no, yo soy lenta ahora. Tenía planificado que yo iba a estar en el FBI, que también iba a ir a las Olimpiadas a correr. Ya hoy no corro. Cuando I was praying, He started changing my heart. Pero conforme yo oraba, Él comenzó a He transformar mi started corazón. changing my heart because Comenzó a cambiar mi corazón. what He did to me, I wanted to see people experience Porque it. lo que Él hizo conmigo, yo anhelaba que otros lo experimentaran. And then I was praying one day, and I felt like the Lord was calling me into the ministry. Entonces un día oraba, sentí que el Señor me llamaba al ministerio. And He was like, te voy a preparar. I'm going to prepare you. Te voy a preparar. It's not going to be easy, woman. I know. No va a ser fácil, But I'm going to prepare you. pero te voy a preparar. Because my plans for you are unimaginable. Porque mis planes para ti son inimaginables. And from now till then to now, God has done great things. Y desde este momento hasta ahora Él ha hecho grandes cosas. Amén, aleluya. Grandes y majestuosas. Little by little, my family are coming to the Poco a Lord. poco, cada uno de mi My familia biological ha family. estado viniendo al Señor. Mi familia biológica ha estado viniendo al Señor. My sister, my Mi brother. hermana, mi hermano. And I know that there's still more. Y sé que todavía faltan algunos. But that is my job, is to preach to them. Y mi trabajo es To compartir, my family. compartir a mi familia de Jesús. Because I am the only Jesus they're going to get right now. Porque en el momento yo soy la única parte de Jesús que ellos van a conocer.
And I want to rise, if we can rise. Podemos por favor estar en pie.